Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces nuevamente queremos invocar la guía de los maestros para conversar, analizar, estudiar, pensar, meditar, utilizar nuestro sentimiento, nuestro intelecto en los temas concernientes al desarrollo de nuestras potencias más profundas y más internas. Por supuesto, en la vida estamos necesitados de desarrollar otros espacios, no para las potencias internas, para las potencias externas. Desarrollamos el cuerpo, lo alimentamos, desarrollamos nuestras diferentes capacidades en cuanto a la movilidad, al habla, etcétera, etcétera. Pero se nos pide que en algún momento concentremos nuestra capacidad en preguntas acerca de nuestro bienestar real y más profundo. Es un acto de valentía porque cuando empezamos a ir profundamente conforme a nuestro bienestar, nos encontramos con el tiempo, nos damos cuenta que sí hay una satisfacción externa, pero con el tiempo no se mantiene. Lo interesante de todo el proceso de análisis del ser es que podemos ver cómo a la vez que los cambios externos son muy marcados, el sentimiento interno, la identidad del yo, se mantiene como una unidad. Entonces, ¿qué es lo que se mantiene? ¿Qué es lo que se va? Esa es la pregunta de los sabios, cómo mantener esa identidad interna fortalecida. Y ahí nos explican que existe una forma de hacerlo en dirección hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba o hacia abajo. Es decir, no todos los emprendimientos que nosotros hagamos con respecto al autoconocimiento van a dar buen resultado. Cuando nuestro conocimiento, nuestra búsqueda de felicidad se enfoca hacia afuera, hacia abajo, eso es como lo mismo dentro de la metáfora, vemos que no hay satisfacción real. ¿Qué significa satisfacción real? Satisfacción real significa las demás personas también se están viendo satisfechas con mi actuar. Es un punto interesante dentro de la matemática de la acción, que es muy evidente cuando uno desea y se aplica en hacerlo en su matemática. Se da cuenta, sí, hay ciertas cosas que para que puedan satisfacerme, tengo que dejar de lado a los demás. Y parecería que eso es incluso la ley de la supervivencia. Entonces, bajo una muy, muy nociva idea de competencia, nosotros nos damos a la idea de pensar que tenemos que hacer las cosas rápido a nuestra manera, sálvese quien puede, porque si no, nos van a dejar atrás, nos vamos a ver afectados. Y eso crea un fenómeno de tristeza para todos. Eso es comparable como cuando hay una emergencia en un lugar y todos tratan de salir a la vez por la puerta. No pueden salir todos a la vez por la puerta. Pero si hubiese una idea general de coordinar mi bienestar con el bienestar común, todos podrían salir en fila y todos se salvarían. Entonces, en ese pequeño ejemplo puede verse y en muchos más, según la tradición del Veda, es la ley general de nuestra existencia, de lo que tenemos a nuestro alrededor. No estamos rodeados de enemigos, no estamos rodeados de competencia. Muchas veces alguien puede citar que eso es lo que se ve en la naturaleza, que uno se comen a los otros, etcétera, etcétera. Y aquellos que citan eso lo hacen muy alegremente, muy peregrinamente, pero descuidan el hecho fundamental de que evidentemente tenemos capacidades distintas a las de los animales. Y no saber distinguir eso es grave. Eso tiene dos extremos. Por un lado, alguien puede considerarse totalmente separado y no aceptar su aspecto material, que es el que nos une con esa conciencia material muy manifiesta en los animales.
Y eso es grave, pero el otro extremo de sentirse no somos animales y ya, y muchas veces para justificar los errores, entonces dice, no, sí, yo soy humano, como decir humano significa error, humano significa que falla, etcétera, etcétera, y que no le importa. No, hay una diferencia ahí. Humano, por supuesto que falla, y eso es lindo, tener cierta idea de somos falibles, pero humano es también el deseo de quererse superar, de quererse perfeccionar. Entonces hay que reconocer hasta dónde llega nuestra faceta animal y dónde empieza la faceta humana. ¿Y cuál es superior? ¿Cuál puede ser superior? Y no utilizar cuando nos conviene el intelecto que es netamente humano para justificar comportamientos animales. No casa eso, aunque parecería muy coherente, pero no, no tiene mucho sentido. Es así la gente cuando dice, no, es que nosotros en tal época o bajo tal circunstancia teníamos estas condiciones y por eso estamos biológicamente condicionadas a hacerlo de tal manera. Y resulta que no está el condicionamiento biológico. Los yogis resumen todo condicionamiento biológico en la famosa frase vida sencilla, pensamiento elevado. ¿Y qué significa vida sencilla? Dice, sí, reconozco unos condicionamientos biológicos, pero no quiero hacer de ellos una disculpa, una exageración. Los puedo cumplir de manera sencilla. ¿Y qué bello lograr eso? Eso es lo que nos proponemos, lo que nos propone la práctica del yoga, que las necesidades corporales sean lo que son, ocupen el lugar que le corresponde, no entrar en una fiebre de que aparentemente vamos a encontrar más satisfacción cuando evidentemente tiene límites. Hay un dicho muy coloquial, muy famoso, que cuando uno va a ir va de compras, el mercado, la comida, dice que uno debe irse no con hambre, que se va con hambre empieza a comprar un montón de cosas que ni siquiera va a necesitar. Y lo mismo, cuando uno a veces se sirve mucha comida, dice, no, no, me pudo el ojo, ¿sí? Como estaba tan rica, eso era lo que quería, pero evidentemente tiene un límite. No puedes hacer planes para comer más de lo que tu estómago puede comer. No puedes hacer planes para comer más o sentir mayor satisfacción que las de tus papilas gustativas pueden tener. Alguna gente las quiere forzar a punta de diferentes sustancias, hacernos más sensibles, con el precio de que terminan sin funcionar. Se vuelven lo que se conoce como adictas, es decir, incapaces por sí misma de generar entonces ya una dependencia de algo que es cada vez más escaso, que cada vez funciona menos, es decir, un camino para nada recomendado. Entonces, el yoga nos dice, por favor, atiende tus necesidades básicas, materiales, y dale su lugar, dale su espacio particular. Tienes una necesidad de comer, eso lo puedes hacer de forma deliciosa, rica, no tienes que ponerte a exagerar con ello. Lo mismo todos los demás elementos y confía en que van a ser dados por tu medio ambiente y no cultive la envidia, etcétera, etcétera. Cuando ese balance no está, es muy difícil tener energía para otro tipo de preguntas. Vamos a estar muy, muy capturados en nuestro pensamiento por la idea de que los otros nos van a quitar las cosas, de que vamos a perder, de que hay que sobrevivir. Todo eso entra ahí en ese campo, digamos, muy, muy patético, en realidad, cuando se mira desde afuera con calma y se descubre los actos egoístas de la gente, de uno mismo, no, no deja de causar cierta tristeza. Todo lo contrario, que cuando uno ve desde afuera, en estado calmado, actos de nobleza, actos de solidaridad, automáticamente dentro de uno siente una suerte de entusiasmo. De eso no hay que olvidarnos, por ahí empieza el descubrimiento interno, necesitamos conquistar cierta calma para que se abra a nosotros una mirada, lo que se conoce como la modalidad de la bondad, y la práctica nos da eso, nuestras respiraciones, nuestro canto de los mantras, la escucha de los maestros, el fortalecer nuestro sangha, querer dedicarle entonces, como estamos diciendo, un rato particular a las reflexiones que nos van a llevar a un universo de, de invitación,
profunda, a ver qué es lo que está pasando a mi alrededor, qué es lo que yo necesito, cómo internamente me vuelvo más sensible cuando ya no estoy, cuando ya no estoy atrapado por la fiebre de todo lo que tengo que conseguir, etcétera, etcétera. Yo me puedo dar cuenta sensiblemente, otra realidad existe dentro de mí, otra realidad es posible vivir. Y a eso nos invitan siempre las diferentes anécdotas y relatos y los, los panoramas de la vida espiritual. La vida espiritual está llena de mucha variedad, una variedad que no es desordenada, no es una variedad porque sí, es una variedad con sentido. Cuando nos cansa la variedad material y el hecho de que tenga unos límites muy marcados para nosotros, no estamos hablando en contra de los sentidos, pues algunas veces, y esto es toda una escuela de pensamiento, todo un sentir, todo un camino, pensamos quizá lo mejor entonces sea la nada, que no exista nada. La variedad de cosas o la aparente variedad parece que toda termina en una misma historia en la que no encuentro mayor satisfacción. Una y otra vez vine a este lugar buscando que quizás sea distinto, pero en determinado momento empiezo a darme cuenta, empiezo a sospechar. Parece que no, por más veces que venga, los límites de esta existencia no van a ser superados. Y eso lo podemos ver con cualquier tipo de práctica en general. ¿Mm? Tenemos el reporte de una insatisfacción y el temor a que se pierda lo poquito que hemos ganado, una suerte de resignación. De ahí surgen los apegos. Los apegos son eh, la idea de conformarse con que lo que ahora tenemos es lo mejor que podemos tener. Y no, el desapego nos dice, sí, valora mucho lo que tienes. En este momento es lo mejor que podrías tener, pero este no es el único momento que existe. Evidentemente, no trates de ponerle pausa a la película porque te gustó la escena. Disfrútala, pero vas a ver cómo el desenlace es mejor. Y así nos invita el yoga. Entonces, todo lo que tienes ahora, valora, cuídalo, hazlo crecer, déjalo crecer y date cuenta de que su versión crecida es mejor que la versión actual. Cuando eso lo aplicamos en términos no corporales, sino en términos del alma, ahí no vamos a tener ningún temor. La plena confianza en que todos estamos creciendo y que o podríamos crecer, de hecho no todos lo estamos haciendo, pero que existe la posibilidad de cada uno de un panorama favorable, nos llena de mucha alegría, nos cura de mucha locura. Y eso es lo que se está intentando. Dentro de esas historias del desapego hay una que es muy, muy famosa. Seguramente la habremos comentado aquí una vez, pero como la idea es volver, es posible volver sobre las historias. La historia de hoy, la historia de la señora que se le murió su hijo y quiso que el gran sabio de la época, el gran santo de la época, se llamaba el famosísimo Buda, la aliviara. Dice, bueno, ahora tengo una aflicción, mi hijo se ha muerto y yo entiendo que el alcalde poco puede hacer, el mismo padre de él poco puede hacer, la policía poco puede hacer, el rey poco puede hacer, entonces creo que no tengo otra alternativa que echar mano de otros elementos posibles. Quiero conocer otra forma de ver el mundo, básicamente, porque este dolor no tiene alivio. Y entonces escuchó justamente de Buda, fue donde él se presentó y dijo, bueno, usted es muy famoso y mucha gente reporta que ha dado alivio a sus preguntas, pero déjeme decirle que como alma, como ser, me gustaría estar discutiendo temas profundos, pero ahora para mí se hace evidente que el dolor de haber perdido a mi hijo es todo lo que
todo lo que puedo pensar, todo lo que ocupa mi sentir. Así que estoy muy admirada de su ser. Y me gusta eh, participar y entiendo el proceso espiritual, pero ahora a mí no me corresponde porque ahora no estoy en ese momento. Y esto es muy loable, la pregunta de ella, muy satisfactoria, porque por lo general pensamos lo espiritual va a llegar cuando tengamos resuelto todo lo de la vida. Y ella dice, no, reconozco que no tengo resuelto, pero ahora sí entiendo otra mirada a las cosas es posible. Ahora yo no tengo nada más que pedirle, yo le tengo que pedir a usted es que me devuelva a mi hijo. Chévere, su iluminación, sus palabras, la otra forma del mundo, pero yo quiero que me devuelva a mi hijo. Entonces, en esa pregunta decimos muy loable de ella, reconoce en su estado, aún así sabe que el proceso espiritual no se limita a un cierto momento, y esto es muy interesante para todos nosotros porque no hay que esperar, no hay que considerarse, cuando esté apto y puro, entonces en ese momento sí será la espiritualidad para mí. Todo lo contrario, el proceso espiritual es para la gente que concibe un mejor estado de sí y reconoce el estado en el que está. Y no necesariamente el estado en el que está es el estado espiritual. Puede ser cualquier estado. Mientras uno haga ese ejercicio de reconocimiento y a la vez de proyección, los dos son necesarios porque a veces el solo reconocimiento lo lleva a uno a sentirse deprimido y triste, pero no solamente eso, sino el reconocimiento y a la vez la proyección. Estoy aquí, pero puedo ir hacia allá, tengo una intención, dentro de mí se mueve algo, hay una flecha, no he abandonado mi, mi lugar, aunque estoy herido, aunque puede parecer desfavorable la circunstancia, yo me he mantenido fiel al lugar que me han dado. Acepto que la creación, la manifestación me invita a una experiencia positiva y a pesar de que en muchos momentos no logro conectarme con ella, sigo apuntando hacia allá. Ese es el proceso. Entonces, reconocimiento y proyección. Y ella tiene esto a donde Buda reconoce todo y Buda le contesta, claro que te voy a ayudar. Pero primero, antes de que tu hijo consideremos cómo va a volver por aquí, quiero que el requisito es que, o la forma, lo que lo va a hacer vivir a él, es una sustancia hecha con semillas de mostaza, pero no es una semilla de mostaza cualquiera. Quiero que me traigas una semilla de mostaza de una casa donde no se haya muerto nadie. Y entonces ella dice, si es por mi hijo, yo voy a encontrar esa semilla de mostaza porque quiero que me lo revivan. Y sale y toca una casa, buenas, tiene semilla de mostaza, sí, regáleme una por favor, claro. Bueno, pero antes de que me la regale, quiero saber aquí, ¿se ha muerto alguien? Y dicen, sí. Y va a la siguiente casa y le dicen, sí. Y va a la siguiente casa y le dicen, sí, se ha muerto alguien. Y así recorre, hasta que ella regresa a donde Buda y le dice, gracias por darle vida a mi hijo. ¿Y cómo le dio Buda vida a hijo? Sí, no consiguió la semilla de mostaza. Le dio a la hija en la capacidad de que ella pudiera entender que la circunstancia particular de ella no era única y que la vida que está presente en todas las demás casas, que ha llegado a todas las demás personas, es más sabia que ella. Es decir, existe otra medida del mundo. Y en esa otra medida del mundo, que no es la experiencia directa de ella, el hijo está vivo, por supuesto. Para ella no, en su visión está en un cuerpo particular, no puede ver, no puede comunicarse con él. Pero si ella lograra, esa es la perspectiva a la que se invita, y ella lo empieza a entender en ese momento, el cultivo de una visión universal, cómo está viendo el universo, eso tiene un plan definitivamente, no está en contra mía. Y ese alivio no tiene precio, es el gran regalo de Buda, y esa es nuestra reflexión del día de hoy famosísima historia de Buda con la señora que murió su hijo, la semilla de mostaza, dándose cuenta, otra perspectiva fuera de la mía es posible para esto, en la medida en que la cultive
no hay nada de qué quejarse. La noticia final es una noticia buena. Hari Hari Bol, Bora, Pareman.